Para UNICEF este es un tema que amerita una atención urgente, razón por la cual el Sistema de Naciones Unidas ha llamado a que el país considere el declarar la alerta nacional para abordar la temática de violencia contra las mujeres y contra las niñas. Entonces, podemos seguir hablando de marcos legales, podemos seguir hablando de muchísimos temas de política pública, etcétera, pero la realidad es que mientras nosotros no tengamos no abordemos de una manera efectiva y no implementemos de una manera decisiva, sistemática y con un enfoque muy coordinado, los niños y niñas van a seguir sufriendo este flagelo y las que están sufriendo, para ellos el día de mañana no existe. Entonces, o sea, yo no puedo decir a un niño o a una niña que está sufriendo violencia sexual o otro tipo de violencia, mira, la política va a llegar, o mira, la ley te va a cubrir, cuando ellos lo están sufriendo en carne propia todos los días y no logran salir de esa situación porque no existen los mecanismos o el acceso a servicios o la protección adecuada que las diferentes, tanto la familia, comunidad y el Estado deben brindar. Entonces, cuando uno mira la problemática desde esa urgencia, desde ese sufrimiento, desde esa sensación de desesperanza de los niños y niñas, estamos más que de acuerdo que esto es un tema absolutamente urgente. También entendemos y abogamos por el reconocimiento de que esto es un problema estructural. Estamos diciendo que por generaciones muchas familias y muchas de las niñas han sufrido violencia y se ha tratado eso como una forma normal de relacionarse con las niñas. Y esto requiere que hayan, digamos, un esfuerzo significativo y un esfuerzo, como decía, urgente y muy dirigido en términos de desarraigar esas nociones culturales que normalizan la situación de violencia contra las niñas, niños, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo de corto y mediano plazo. Hay que trabajar con las familias para asegurar que las familias tengan el apoyo necesario, fortalezcan sus capacidades de ser padres que brindan la protección adecuada a sus propios hijos, y además de eso que hayan efectivamente una comunidad que sea vigilante de esas situaciones y que pueda reaccionar como lo ha hecho en algunos casos, que hemos visto que la comunidad ha sido la que ha traído 2 casos a la fiscalía, etcétera, a la policía, y cuando los agresores, digamos, han sido denunciados y entran al sistema de justicia, que no haya impunidad, sino que haya una justicia oportuna, transparente y rápida, para que la impunidad no sea otro tema por la que las víctimas se sienten, digamos, absolutamente limitados. Es que América Latina es una de las regiones con peores índices, digamos, de violencia, ¿no? Entonces, si miramos el caso de Bolivia, la situación es obviamente muy preocupante. Por ejemplo, cuando vemos las cifras del embarazo adolescente de niñas de 10 a 12 años, 12 embarazos por día, por ejemplo, que son los que han sacado recientemente el dato que ha salido del Ministerio de Salud. Entonces, pensar que de 10 a 12 años pueden tener, digamos, relaciones consensuadas habría que hacer un estudio, ¿no? Pero si surge la pregunta, ¿cuántos de esos casos de embarazos adolescentes, por ejemplo, de 10 a 12 años, tienen que ver con violencia sexual? La violencia sexual, digamos, es uno de los fenómenos en donde también existe un alto subregistro, porque las propias mujeres, y más aún en el caso de las niñas, no logran acceder por sí mismas a poder hacer la demanda, o si la hacen,
Tal como tú y yo hemos hablado, muchas veces, digamos, en contexto de familias muy vulnerables, no existe esta noción de, bueno, lo principal es hacer la demanda y proteger a la niña, sino más bien cómo aseguramos de que si es que tu padre es el agresor, bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir si tu papá, digamos, se va a la cárcel, ¿no? Entonces, las niñas realmente están expuestas a riesgos, pero también encuentran muy pocas soluciones, particularmente las niñas que viven en situaciones de vulnerabilidad, en familias más con situaciones más precarias económicamente, etcétera, ¿no?